La Cátedra UNESCO. Les agradezco mucho que estén aquí todos ustedes. Como ustedes saben, la Cátedra UNESCO es una de las cátedras de excelencia de la Universidad Veracruzana, la única cátedra UNESCO en todo el sur-sureste del país. De hecho, solo hay 16 en todo México, cátedras UNESCO, de las cuales 5 las tiene la UNAM, otras 2 están en la Universidad de Guadalajara, la Autónoma de Nuevo León, el ITESO, el INTA y algunas otras más desperdigadas, pero esta es la única que cubre las actividades de la UNESCO en todo el sur-sureste del país, por el momento, porque el INECOL tiene un proyecto de cátedra UNESCO que todavía no llega al estatuto de cátedra. Bien, pues cada año organizamos una serie de actividades en el marco de la cátedra UNESCO. Este año hemos organizado 5 paneles sobre diferentes temas de actualidad, de relevancia política, social y científica, y este es uno de los que nos parece más importantes relacionados con el cambio climático, que el cambio climático es el tema más importante en términos científicos y políticos a nivel internacional. Como ustedes saben, próximamente, en el 30 de noviembre, en unas cuantas semanas, se inaugura la COP número 21, la Conferencia de las Partes de la Convención Marco del Cambio Climático, en París, en donde existen las expectativas de si se va a poder suscribir un acuerdo vinculante de los países para limitar la producción de gases de efecto invernadero. Ahora el doctor Germán González Dávila nos hará una presentación sobre las expectativas en relación con esta importantísima reunión. Pero es un tema sumamente complejo en términos políticos, pero también científicos. Incluso toda la ciencia, el conocimiento científico disponible en este momento es incluso incapaz de dar respuestas certeras y precisas a algunas de las preguntas que el panel intergubernamental de cambio climático, que es un grupo de más de 2.500 científicos de todo el mundo, está formulando en relación con este importante problema. Y en este panel nos interesa un ángulo muy especial del problema, que es el de la construcción social del riesgo. ¿Por qué? Porque el cambio climático se sigue percibiendo como un problema ambiental y un problema ligado a fenómenos ecológicos, y créanme que es un problema que va mucho más lejos que eso y se inscribe en el marco del modelo de vida, de los patrones de producción y consumo, de un montón de cuestiones que tienen que ver tanto con disciplinas académicas que al parecer están bastante alejadas de lo ecológico, aunque no es así, pero también con muchos aspectos de la vida diaria de todos nosotros como ciudadanos. Y uno de esos es el tema de la construcción social del riesgo. Como ustedes han de haber visto, cada vez que hay algún fenómeno hidrometeorológico extremo que causa problemas serios, una salida fácil de gobiernos es decir, pues es problema del cambio climático, es culpar a la naturaleza de las consecuencias de los problemas, y creemos que los desastres, los riesgos, son construcciones sociales que dependen de decisiones humanas, de lo que se ha hecho bien, de lo que se ha hecho mal y de lo que se hace y no se hace en este momento. Entonces nos interesa particularmente ese ángulo del problema, porque
porque el estado de Veracruz es un estado especialmente vulnerable a los efectos, a los embates del cambio climático. Y en consecuencia, para ese ángulo en específico, están dos expertos que me voy a permitir presentarlos en un momento, el doctor Saúl Miranda y el doctor Fernando Briones, quienes se enfocarán precisamente a ese tipo de cuestiones. Voy a hacer una muy breve presentación del currículum de cada uno de nuestros tres invitados. Es un panel verdaderamente de expertos sobre el tema, como ustedes van a poder constatar en estas breves notas biográficas. En primer lugar, el doctor Saúl Miranda, cuyo cargo actual es coordinador del Centro de Estudios Climáticos de la Secretaría de Protección Civil y del Estado de Veracruz y académico de la Facultad de Ingeniería Química y Ambiental de nuestra Universidad Veracruzana. Él es físico de formación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene la maestría en Oceanografía Física por el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, el CICESE, y tiene un doctorado en Oceanografía Física por la Universidad de Hamburgo en Alemania. Sus líneas de investigación son hidráulica, climatología, oceanografía. Ha participado en una multitud de informes técnicos sobre situaciones específicas y trabajó, fue el coordinador del Atlas Cultural Veracruzano de la UB y en impactos del cambio climático sobre la zona costera del Instituto Nacional de Ecología de la Semarnat. O sea, es nuestro experto local en este panel. ¿Sí? Enseguida, el doctor Fernando Briones. Él es de otra disciplina completamente diferente, es doctor en Antropología Social por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido hasta hace pocas semanas profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social en la Ciudad de México y desde hace 10 años forma parte de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina. Actualmente es profesor invitado en el Consortium for Capacity Building de la Universidad de Colorado en Boulder. Su trabajo de investigación se centra en las relaciones sociedad-clima, la percepción y gestión del riesgo, los patrones de vulnerabilidad social, los traslados posteriores a desastres y las dimensiones sociales del cambio climático. Tiene varios libros, reportes, artículos desarrollados en investigaciones realizadas en México, Brasil, Argentina y la Unión Europea. Muchas gracias, Saúl y Fernando, por estar aquí. Y enseguida el doctor Germán González Dávila. Él no es físico, tampoco antropólogo, sino biólogo de la UNAM, con estudios en física y matemáticas. Obtuvo la maestría en Ciencias de la Ecología y la Evolución y el doctorado en Ecología Demográfica por la Universidad de Ciencias y Técnicas en Montpellier, Francia. Realizó un diplomado en posgrado en Economía Ambiental y Ecológica en la Facultad de Economía. Ha trabajado en áreas académicas, pero yo que lo conozco desde hace más de 20 años, lo conocí como representante de la Secretaría de Medio Ambiente ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en París, en donde estuvo los 6 años cuando la maestra Julia Carabias fue secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. A su regreso a México formó parte del equipo de asesores del consejero presidente del IFE en materia de educación cívica y capacitación electoral. Reingresó a la Semarnat como director de políticas ambientales globales, donde entre otros productos realizó el primer manual de sistemas de manejo ambiental para instituciones gubernamentales y formuló y coordinó la formulación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático en 2005 y el primer Programa Especial de Cambio Climático en 2007, publicado en 2009. Regresó a la academia, estuvo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el Instituto de Investigaciones Sociales, donde fue coordinador de gestión ambiental,
y actualmente es miembro de la Junta Directiva del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad de Ambiente y se desempeña como consultor en diferentes organismos, incluyendo la CEPAL. Entonces, como verán, 3 especialistas en el tema de cambio climático con experiencias y enfoques del problema desde distintos ángulos que creo que nos van a permitir construirnos en estas 2 horas de presentación de la cátedra una muy buena imagen del problema que estamos enfrentando. Voy a dar la palabra al doctor Germán, luego el doctor Saúl y cerraría el doctor Fernando. Muchas gracias, Edgar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a estos ejercicios. Siempre es muy entusiasmante poder participar en estas cosas y estar en contacto con gente que está en universidades. Como decía Edgar, bueno, yo fui invitado para hacer un planteamiento general sobre el problema del cambio climático. Estuve metido en ese asunto muchos años. Entonces, digamos, me volví experto en el seguimiento de cómo van las cosas. Hoy ya no estoy absolutamente al pie de cada cosita que está pasando, pero voy a tratar de darles una panorámica general de cómo está la situación rumbo a esta conferencia de las partes 21, la 21ª, que todo parece indicar que es definitoria. Bueno, entonces, antes de empezar, me gustaría, en el contexto global, y les voy a disculpar si puedo estar bien, yo les voy pasando el micrófono. ¿El micrófono, sí? Ok, gracias. Digamos, para contextualizar en general, recordemos que la cuestión ambiental que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que en la Segunda Guerra Mundial se desarrollan una serie de tecnologías de guerra que posteriormente terminan utilizándose en los mercados. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, los sonares y los radares que se utilizan en pesca, pesquerías, era para descubrir otros buques o submarinos, y se terminaron utilizando para detectar cardúmenes, y con ello, siguiendo con ese ejemplo, como muchas otras cosas que han sucedido en el mundo de esa fecha, entonces a la fecha, la capacidad de explotación de recursos naturales del ser humano se ha incrementado de una manera exponencial tremenda. Bueno, entonces, esta situación va generando una preocupación paulatinamente, sobre todo en los años 60, que culmina a fines de los 60 y principios de los 70. Un punto de referencia es el Club de Roma, que publica por primera vez, ya va ahorita en la cuarta revisión, los límites del crecimiento, que volveremos a esta idea más adelante. Pero digamos, en 1972 tiene lugar la primera conferencia de Medio Ambiente Humano y Desarrollo en Estocolmo, y ahí lo que estoy tratando de representar es cómo pues, empieza a haber una curva ascendente de preocupación y de atención a la cuestión ambiental. Esto empieza sobre todo no tanto por los límites del crecimiento, aunque sí, por supuesto, es una parte fundadora, sino por la gran contaminación que empieza a haber en algunas ciudades. De hecho, el concepto, la denominación smog, viene de fog y de smoke, de humo y niebla. En la ciudad de Londres era un desastre con tanto carbón que utilizaban y había smog. Entonces, empieza a haber fuertes problemas de contaminación en zonas urbanas y de salud pública. Todo esto va llevando a que 10 años después, en 82, se vuelve a haber una cumbre que no es muy conocida porque no tiene grandes resultados en sí misma, pero plantea una comisión donde participa la señora Gro Harlem Brundtland, que emite este reporte denominado Brundtland, que es en donde aparece la explicación y el desarrollo del concepto de desarrollo sustentable. Ahí es donde aparece el Sustainable Development.
publicado en 1987. Y todo esto va ascendiendo y digamos que la cúspide es en Río, la Convención de Río, en 1992, en donde se presentan las grandes convenciones, la de Marco de Cambio Climático, el Convenio de Diversidad Biológica y el de Combate a la Desertificación. Por cierto, nadie le hace caso y bueno, es una muy infortunada, se le pone muy poca atención. Pero digamos que en ese momento, en 1992, llegamos a un punto en que la atención del mundo es máxima. Llegan más de 150 jefes de Estado o primeros ministros a esa reunión. Se toman esos acuerdos. Y bueno, hay que recordar que en ese momento había un boom económico y un gran crecimiento económico. Es decir, había bonanza y el mundo se pudo plantear. Los jefes de Estado dijeron sí, en efecto, reconocemos que el problema ambiental es un problema global que tenemos que abordar y le vamos a entrar. Entonces, si ustedes leen la Agenda 21, difícilmente van a encontrar un planteamiento que plantee la totalidad de los problemas ambientales y sociales tan completo como él. Sin embargo, la Convención Marco de Cambio Climático entra en vigor en 94, cuando el 50% más uno lo ratifica. Generalmente lo tienen que ratificar los senados. Y en 97 tiene lugar la Conferencia de Kioto, de donde deriva el Protocolo de Kioto. Sin embargo, pasan más de 7 años para que el Protocolo de Kioto entre en vigor. Eso vamos a decir unas palabras posteriores. Y digamos que después de esto, cuando Kioto demuestra, digamos, el proceso del Protocolo de Kioto demuestra que, pues, a fin de cuentas, los países de la Tierra ya no, en su mayoría, están realmente asumiendo los compromisos que habían adoptado en Río. Pues digamos que aquí estoy representando que hay una suerte de bajada de la atención y de la preocupación mundial. Sin embargo, los objetivos del milenio en 2000, digamos que dan un respiro, dan un nuevo aliento, una nueva esperanza, hacen renacer las expectativas de la comunidad internacional, pero 2 o 3 años después viene la invasión en Irak, en donde los Estados Unidos, que es uno de los 5 países que tiene un puesto permanente en el Consejo de Seguridad, no hace caso de las resoluciones del Consejo de Seguridad y dice que no es cierto que haya armas de destrucción masivas en Irak. Él dice que sí, con ese pretexto entra en Irak. Es decir, se demuestra que un país poderoso del tamaño de Estados Unidos, o podría ser China u otro, puede hacer caso omiso de lo que diga la comunidad internacional. Entonces hay una crisis en estos años, pues no nada más de medio ambiente, sino de Naciones Unidas, porque además después se demuestra que las armas de destrucción masiva no existían, ustedes recuerdan. Entonces bueno, sin embargo, bueno, luego otra vez lo de cambio climático se sigue manteniendo, como decía Edgar hace un momento, en el centro de la atención como el problema más visible y más importante de la cuestión ambiental. Y tiene el proceso en Cancún, luego Copenhague, que también ahí más o menos se logran los primeros acuerdos, o digamos la pista que, si bien nos va, podrá adoptarse ahora en la COP21. Veremos cuáles son los finales. Pero luego viene Río +20, hace 3 años, y la conclusión, aunque también hay unas propuestas de gran aliento, veremos, por ejemplo, que ahora después de los objetivos del milenio se formulen y se adopten objetivos globales de desarrollo sustentable, pero el planteamiento central es que 20 años después somos más insustentables, es decir, vamos en la dirección incorrecta. Nos hacemos muy buenos planteamientos, la comunidad internacional ha logrado generar masas críticas de especialistas, la gente, las universidades, las academias cada vez está más al tanto y mejor informada de estos problemas, pero los planteamientos que se hacen no se realizan y son insuficientes. Entonces ahora digamos que estamos en una disyuntiva 2015, no nada más la COP21, el próximo 15 de septiembre tiene lugar, empieza la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde seguramente se adoptarán los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo sustentable. Digamos, ese es el planteamiento general. Entonces,
rápidamente aquí, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, en huella ecológica, que es uno de los indicadores que nos permiten ver, de 1960 a la fecha, la capacidad, la biocapacidad de la biosfera para generar bienes y servicios que utilizamos va a la baja, porque entre otras seguimos con la deforestación, y la demanda de parte de la humanidad va en crecimiento. Entonces tenemos una deuda ecológica, una deuda de capital natural creciente. Por ejemplo, este año, en 1970, nos habíamos acabado los recursos de la biosfera el 23 de diciembre, ahí están los días del año, y conforme pasan los años, en 2015 fue el 13 de agosto. ¿Sí? Es decir, que nos estamos acercando a que a la mitad del año nos acabamos los recursos del año que produce la biosfera. Y entonces, antes de entrar a cambio climático, quisiera contextualizarlo en que es uno de los problemas, de los grandes problemas ambientales. Eso lo sabemos los biólogos desde que estudiamos en la universidad, digamos a escala biosfera, y ahora resulta que la escuela de resiliencia, que creo que va a ser una palabra clave hoy, resiliencia, y alrededor de ella quizás podamos construir el debate, está planteando que hay 9 grandes procesos a escala planetaria de la biosfera que el ser humano ha transgredido. Nitrógeno, ciclos de nitrógeno y fósforo, ciclo del agua, uso de suelo, acidificación de los océanos, capa de ozono, y entre ellos el ciclo del carbono. Hemos transgredido el ciclo del carbono y eso, el resultado es el cambio climático. Los dejo como referencia, los invito a que conozcan el planteamiento de la Escuela de Estocolmo, es muy interesante. Y mientras tanto, la población humana sigue creciendo. La expectativa intermedia de Naciones Unidas actualmente es que para 2050 seremos alrededor de 9.300 millones. Es decir, 2.300 millones más que ahora, lo cual rápidamente permite imaginar la presión, cómo va a aumentar la presión. Ahora, el cambio climático. Ustedes saben lo que es el efecto invernadero. Bueno, entonces, ¿por qué sucede esto? Porque se ve aquí son 600.000 años, nomás 650.000 años, pero eso se puede llevar hasta 1 millón y cacho de años. Hay una correlación muy estrecha entre las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, entre 180 y 280 partes por millón en los últimos 700.000 años, y las temperaturas promedio. Resulta que hoy estamos aquí en 400 partes por millón. Y business as usual, de aquí al 2050 vamos a estar en 600, al menos. ¿Cómo vamos a parar eso? Se supone que la COP lo puede parar. Yo les adelanto que no creo que sea posible, pero lo vamos a ver. Bueno, el objetivo central entonces de la convención es estabilizar las concentraciones. Que hoy se lo están planteando como que no pasemos de 2 grados. ¿Qué quiere decir eso? Pues ya nos pasamos, ¿no? De cómo estábamos. Vamos a ver si nos pasamos poquito. Ese es el planteamiento. Esto se lo digo, no voy a entrar en ello, pero en el esquema general de Naciones Unidas, que es los países del primer mundo y tercer mundo, en realidad eran países del grupo A, B y C, los del grupo A son los países desarrollados, y los del B, que eran los socialistas, que ahora se denominan economías en transición, son del anexo 1. ¿Qué quiere decir esto de la convención? Como ellos se industrializaron antes que todos los demás y empezaron a emitir, históricamente antes que todos, a ellos les toca empezar a bajar. Y por eso están en el anexo A de la convención y luego en el B del protocolo de Kioto. Todos firmaron. La inmensa mayoría ratificó. El único que no firmó fue Estados Unidos. Aquí es para darnos una idea de cuáles son los top 20 actualmente. Ya no está Estados Unidos, que fue rebasado por China desde 2004. Pues ahí lo pueden ver sin considerar cambio de uso de suelo y considerando uso de suelo. México está en el lugar 11 y con uso de suelo 12, quiere decir que ya estamos reforestando un poquito más que deforestando. La reserva de verde. Pero, digamos, también podemos ver no nada más las emisiones totales por país, sino podemos ver per cápita. Y ahí se nos voltea todo. Ver China,
O sea, el mundo está en 6.8, China está ya por arriba. A fines del siglo pasado estaba en 4.5, ya casi está en el doble. Estados Unidos 18.6, en fin, varía completamente respecto del lugar que tenían. Y vean los que tienen mayores emisiones per cápita, pues el primerito es un petrolero, pero luego están algunos por deforestación, porque este incluye cambio de uso de suelo. Entonces, por ejemplo, ahí está Belice, Canadá, curiosamente, y por supuesto Indonesia, que ya le bajó. Bueno, entonces, ¿cuáles son las perspectivas globales? Lo que sabemos, es uno de tantos artículos que han aparecido, es que de 1750 a fines del siglo pasado, principios de este, habíamos emitido 1 billón en español, es decir, 1 millón de millones, porque billion en inglés son millón, ¿no? 1 billón de toneladas de CO2 equivalente. Y el estimado moderado es que de aquí al 2030 emitiremos 3/4 partes de lo histórico. Esas son las tendencias. Si lo vemos en términos de concentraciones, de miles de millones de toneladas, estábamos por 40,000 millones de toneladas en 2000, el business as usual pues va para arriba, y si quisiéramos llegar a 450 partes por millón, tendríamos que haber reducido las emisiones drásticamente, según indica la línea roja. Eso ya no sucedió. La esperanza de la COP21 es que suceda esto, que serían 550 partes por millón, pero tampoco está sucediendo, ya nos estamos pasando. Si lo vemos en términos de los escenarios de la OCDE, pues es lo que se conoce como línea base. ¿Y qué pasaría si todos los países de la OCDE hubieran, incluido Estados Unidos, que no lo hizo por supuesto, asumido sus compromisos? Esas son las grandes tendencias, y aquí podemos ver las tendencias a 2050 separadas por sector, transporte, etcétera, de emisiones mundiales, y cuáles serían las tendencias hacia 2100 de concentraciones y de incremento de temperatura. El 4.3 es la tendencia central, no el radio. Bueno, y entonces el problema es que a mayor concentración de gases de efecto invernadero, más incrementa la temperatura y mayores son los impactos. Esta es una gráfica muy buena del informe Stern de 2007, y aquí si le hacen clic llegan como en otras diapositivas, a la fuente. Y entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo es que si logramos, esta es la aspiración COP21, quizás logremos esto, que nos dejaría entre 3 y 4 grados, que es muchísimo. Entonces, ¿cuáles son los principales impactos? Perdón, aquí lo dejé en inglés todavía, pero bueno, en términos de costos, son 140 mil millones de dólares hacia 2050 por elevación del nivel del mar, cambios bruscos de clima, sequías, entre otros impactos. Y todo esto, la mayor parte de los costos se lo llevan los países en desarrollo, con consecuencias importantes en disponibilidad de agua, en disponibilidad de energía y de alimentos. Y ahora se habla del binomio energía, agua, alimentos, debería haber políticas integradas. Entonces, para 2100, pues se espera que va a haber incluso millones de personas que van a tener que migrar de un lugar a otro del mundo por este tipo de impactos. ¿Cuáles son las respuestas internacionales? Pues en términos de la Convención y de los compromisos de Kioto, los únicos que han cumplido son la Unión Europea. Aquí pueden ver de 1990 a 2012 los porcentajes, algunos se incrementaron, con los que están acá, pero son chiquitos, y todos los grandes han bajado muchísimo sus emisiones respecto de 1990.
Es lo que plantea la Convención. Y es importante, porque cuando yo digo, voy a bajar en 2020 15% de mis emisiones, hay que preguntarle respecto de qué año. Estados Unidos lo está haciendo respecto de 2005. Entonces, cuando llegue a su 17% por debajo de respecto de 2005, todavía no va a llegar a 1990. Tiene que llegar a donde estaba en 1990 y bajar más. Bueno. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? Lo que se llama el Intended National Determined Contributions, que son contribución prevista nacionalmente determinada. ¿Qué es lo que se está haciendo? Como el esquema países anexo 1, no anexo 1, no funcionó, es el gran planteamiento de los Estados Unidos y los que lo acompañan. Pues si China, India y otras economías emergentes están acrecentando sus emisiones de manera muy importante, y de hecho el mundo ya son más los países en desarrollo, emiten más en su conjunto que los desarrollados. Así está desde 2004, 2005 para la fecha. Entonces yo no tengo no tenemos por qué ser los únicos en bajar drásticamente nuestras emisiones. Todo el mundo tiene que hacer algo. Ese es el planteamiento. Y bueno, con este forcejeo de que los chinos no querían, nos pasamos, o sea, Kioto terminaba 2008-2012, terminó. Se supone que en 2015 es lo que decidieron, íbamos a tomar las decisiones definitivas para el post-Kioto. Y entonces, afortunadamente, se ha generado un ambiente flexible en el que se dice, bueno, pues cada país que diga qué es lo que puede hacer y qué es lo que quiere hacer. Y así están las cosas, lo cual no está mal, porque ha permitido que cada quien diga lo que quiere y lo que puede hacer, aunque haga un poco de trampa. Por ejemplo, los chinos, ¿no? Los chinos están creciendo y van a seguir creciendo. Entonces dicen, yo voy creciendo así, pues ¿qué esfuerzo voy a hacer? Que de aquí al 2050, en vez de crecer así, voy a crecer así, mis emisiones. O sea, voy a bajar la tasa de crecimiento. Y si uno lo revisa de cerca, pues resulta que con pura innovación tecnológica eso sucedería. Entonces no es realmente que estén invirtiendo en cambio climático y en mitigación, pero bueno, le entran y vamos a empezar a medir, que es lo más importante. Yo creo que lo más importante de todo esto es que va a haber un mecanismo internacional de medición de emisiones para todos, y tú dijiste que ibas a hacer este esfuerzo, estamos pidiendo que lo cumplas. Y además vamos a seguir haciendo mecanismos para ayudarte a que le bajes más. Pero la medición es lo primero que tenemos que tener a la mano, porque si no medimos, pues no sabemos cómo andamos. Entonces, la aspiración general es adoptar vías de desarrollo económico bajo en carbono y construir capacidades de resiliencia. Es el planteamiento central ahorita, flexible. Y estas contribuciones previstas nacionalmente determinadas pueden y deben incluir previsiones de adaptación. Por eso está aquí la palabra resiliencia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo va esto? Pues ahí tienen un vistazo rápido. En azul los países que ya presentaron su planteamiento, China entre ellos, falta India, notablemente, pero digamos todos los importantes ya están. Entonces el ambiente para la COP21 es bueno, digamos, la gran mayoría de los grandes emisores ya dijeron qué quieren y pueden hacer. Entonces ya que de menos ya hay un ambiente de discusión en que no es a fuerzas tú tienes que bajarle más que yo porque tú eres más grandote o etcétera. Eso, independientemente de eso, que sí pesa, ya no cuenta solamente la emisión total por el país, sino el per cápita. Pues China es el más grandote en emisiones, pero está cerca del promedio internacional per cápita. Estados Unidos es el segundo y está en el triple del promedio mundial, entonces eso pesa en las negociaciones. Y así entre todos los países. Y todo esto se está dando regreso a lo general en los objetivos del desarrollo del milenio, que no voy a detener en ellos, son 8, y ahora los 17 que se están planteando de desarrollo sustentable. Y ahí también se los dejo en la presentación, los que aparecen en café, digamos que se repiten un poco de los objetivos del milenio, y los verdes es lo que es lo novedoso. Y entre lo novedoso, bueno,
pues está particularmente crecimiento económico, el Green Growth o Green Economy, que fue muy discutido en Río +20, y construir resiliencia social, incluso ahí dicen infraestructuras. Y por supuesto se mantiene el combate a la pobreza y la desigualdad. Bueno, en este contexto, ¿qué es lo que ha hecho México? ¿Cuál es la respuesta de México general? Pues los objetivos del nuevo Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, el de este sexenio, tiene 5 objetivos generales claves. El primero, afortunadamente, no sé a quién se le ocurrió, es la vulnerabilidad, reducir la vulnerabilidad. Es algo que habíamos propuesto en el primer PEC y que el primer capítulo era adaptación, el segundo mitigación, y ya cuando se presentó lo cambiaron. Y la idea era darle más importancia a la vulnerabilidad y a la adaptación, ponerla por delante. Bueno, ya lo hicieron. El segundo es conservar y restaurar ecosistemas, es decir, el planteamiento es que tiene que ser una adaptación sustentada en ecosistemas, también está bien. Y luego viene pues, mitigación, y en particular meten los de vida corta, que no son, digamos, gases de efecto invernadero estrictamente, porque duran muy poco, pero son precursores. Y duran muchísimo menos que el CO2, pero son precursores. Y finalmente, bueno, consolidar la política nacional, se entendería interministerial, intersectorialmente. Entonces, en este contexto, la contribución previa nacionalmente determinada de México es que acompaña el planteamiento de que no nos pasemos de 2 grados, whatever that means, porque ya no se sabe cómo va a ser posible eso. Ya estamos por encima, o sea, estamos en 400 partes por millón y la inercia difícilmente vamos a lograr detenernos abajo de 600, podemos lograr, pero va a ser difícil. Y bueno, llevamos 3 estrategias nacionales de cambio climático, 2 programas, y ya tenemos una ley general, que no tienen todos los países, no tienen pocos países. Entonces ya estamos armados, México, de un instrumental institucional y legislativo que le permite un planteamiento, digamos, correcto, va en la vía correcta. Y entonces se plantea 2 tipos de medidas de mitigación, también de adaptación, pero sobre todo de mitigación, condicionadas y no condicionadas, cosa que ya aparecía desde el primer programa especial. Y en pocas palabras es que la no condicionada es: yo, país, me planteo, sin ayuda internacional, y hagan o no hagan los demás países esfuerzos, yo voy a hacer un 25% de aquí al 2030. La voy a bajar respecto de mi tendencia, porque yo no soy anexo 1, no tengo un techo, y de ahí me tengo que bajar, sino que sigo creciendo, pero de respecto de esta tendencia voy a bajar 25%. Y si los compromisos internacionales son buenos y aparecen instrumentos buenos, pues me puedo ir hasta 40 o más, porque va a haber ayuda, va a haber apoyo. Entonces también parte lo dejo en manos de pues, que el ambiente internacional sea apropiado. En adaptación, está bien descrito en el anexo 1 de este documento, aparece, lo tienen en página de Presidencia de la República, se lo recomiendo que lo vean, es un documento pequeño, se lee fácilmente, pero se va sobre todo a fortalecer capacidades de adaptación en los municipios más vulnerables. Es decir, pone atención en lo local, a la escala local. Y se supone que todo esto está fundado en un sistema nacional de planeación, cosa que pues, es muy discutible desafortunadamente en México, porque aunque hay una ley de planeación, podríamos comentar que no es estrictamente planeación, sino simplemente distribución del presupuesto, pero bueno, el planteamiento está bien. Están planteando la posibilidad de un impuesto al carbono, que todavía no aparece, era para 2014. Este registro nacional de emisiones, es decir, tener un registro medido de todos los principales emisores. Es decir, hay una serie de elementos que son muy positivos. Y bueno, para terminar, les dejo esta imagen
que pues esta viene desde el primer programa especial de cambio climático, pero prácticamente la adoptaron. ¿Qué es lo que dice? Bueno, lo que dice es de que en 2000, porque tomamos como referencia en los programas el año 2000, no 90, también México ahí hace un poquito trampa respecto de lo que decía la convención. En 1990, México pues, andaba por acá, ¿no? Sus emisiones. Entonces 50% sería respecto de esto. En cambio, en 2000, bueno, lo que está planteando es de que la línea roja es nuestra tendencia de incremento de emisiones que va pegadito al crecimiento del Producto Interno Bruto. Y entonces los industriales están muy preocupados, porque dicen, si le bajan a las emisiones va a bajar el PIB. Y yo lo que quiero es que el PIB crezca. Entonces ahí hay un jaloneo, pero bueno. El planteamiento de México entonces es, si hay condiciones internacionales buenas, yo le voy a bajar 50% respecto de 2000. Y si no, pues me voy a quedar por aquí por una sola intervención. Ese es el planteamiento general. Bueno, con esto terminaría. Muchas gracias. Espero haberles dado un planteamiento muy general. Gracias.